Siempre llueve. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para poder acompañar a los días de lluvia que se nos avecinan o que ya tenemos encima, os traigo 3 películas pertenecientes al género del thriller y llenas de suspense. Aunque, como siempre digo, los días de lluvia son perfectos para una mantita, café y películas o un buen libro, que también es muy necesario leer, así que no olvidéis abrir un buen libro antes de dormir. Dicho todo esto, comenzamos. Cuando tienes a Jake Gyllenhaal como protagonista en este tipo de cintas, es bastante probable que estés ante una buena obra, y si sumas el talento de otro actorazo como Hugh Jackman, ya está hecho. Prisioneros. En Pensilvania, 2 niñas desaparecen durante una tarde lluviosa y las familias se hunden en el pánico. La policía no logra encontrar respuestas. Keller Dover, padre de una de ellas, decide entonces tomar la justicia por su cuenta. Denis Villeneuve convierte este thriller en algo más que un misterio. Lo transforma en una reflexión sobre el miedo, la fe y los límites humanos. Todo en la película respira angustia. La lluvia constante, los tonos grises, los planos largos que parecen no querer cortar. Una historia donde nadie está limpio y donde la frontera entre la víctima y el verdugo se desdibuja con una facilidad muy incómoda. Hugh Jackman ofrece una de las interpretaciones más brutales de toda su carrera. Keller es un hombre corriente que se hunde en la oscuridad convencido de que está obrando bien. Jake Gyllenhaal, como el detective Loki, se mueve en el otro extremo. Un profesional metódico, tatuado, lleno de tics nerviosos y atrapado en una maraña de secretos que parecen multiplicarse. Entre ambos, la tensión se palpa como un pulso invisible. Esta cinta además es el perfecto reflejo de que un buen día es iluminado y un mal día es lluvioso. Villeneuve pidió a Roger Deakins, uno de los directores de fotografía más respetados del mundo, que rodara la película como si la cámara rezara. Y se nota. La luz es casi un personaje, un reflejo del alma de los protagonistas. Fría, difusa, siempre en busca de algo más que nunca termina de iluminar del todo. De hecho, el rodaje se planificó para que cada día tuviera una climatología acorde al tono emocional de las escenas, y algunas tomas se repitieron solo porque el cielo no tenía el gris adecuado. La historia está inspirada en casos reales de desapariciones, pero también bebe del cine moral de los años 70, donde las preguntas no se respondían fácilmente, y aquí la pregunta central es devastadora. ¿Qué harías tú por salvar a alguien que amas? ¿Hasta dónde llegarías antes de perderte a ti mismo? La primera vez que vi la siguiente película, acabé muy removido y cabreado, porque es tan buena la interpretación de Rosamund Pike que tan solo me quedó aplaudir. Perdida. El día de su 5º aniversario, Nick Dunne llega a casa y descubre que su esposa Amy ha desaparecido. La casa está revuelta, hay signos de pelea, y una sensación inquietante empieza a crecer. Pronto los medios de comunicación convierten el caso en un espectáculo nacional y Nick pasa de ser el marido angustiado al principal sospechoso. David Fincher nos regala un espejo oscuro de la sociedad contemporánea. El matrimonio como teatro, la intimidad convertida en producto mediático y la mentira como forma de supervivencia. Cada escena está calibrada con precisión quirúrgica. No hay planos gratuitos ni gestos al azar. Todo encaja con la exactitud de un crimen bien planeado. Ben Affleck encarna a Nick con la mezcla exacta de torpeza y ambigüedad. Nunca sabemos si es inocente o simplemente está demasiado cómodo en el papel de víctima. Pero es Rosamund Pike, como ya decía antes, quien se adueña por completo de la película. Amy es fría, inteligente, hipnótica. Es la chica perfecta de los cuentos que se convierte en una pesadilla viviente. Pike se preparó durante meses estudiando las entrevistas y gestos de esposas de asesinos reales para poder lograr esa frialdad milimétrica, y su interpretación le valió una nominación al Oscar. El guión fue escrito por la propia autora del libro original, Gillian Flynn, y conserva el filo de la novela, pero Fincher lo lleva mucho más allá. La atmósfera es casi aséptica, como si la historia transcurriera en una vitrina, perfecta, brillante y completamente vacía de calor.
Esa decisión no fue nada casual, ya que Fincher pidió que el diseño de producción imitara la estética de los catálogos de decoración estadounidenses, como una crítica a la fachada de perfección en la que se basa la vida moderna. Durante el rodaje se llegó a filmar 5 versiones diferentes del final, para mantener el secreto incluso dentro del equipo técnico. El propio Ben Affleck confesó que rodar junto a Fincher se sintió como ser diseccionado lentamente, ya que algunas escenas se repitieron hasta 60 veces para poder alcanzar el tono exacto de incomodidad. Pero más allá de todo el misterio y del ingenio narrativo, esta cinta es una muestra implacable del amor y la identidad. Habla de cómo nosotros mismos nos construimos ante los demás, de lo que llegamos a sacrificar para ser queridos y de lo que ocurre cuando el papel se nos escapa de las manos. Finalizamos con otra apuesta potente, de la mano de un grande que nos ha entregado películas como Gran Torino o Los Puentes de Madison, pero en esta ocasión solo es director. Mystic River. Tres niños crecen juntos en un barrio obrero de Boston. Una tarde, mientras juegan en la calle, uno de ellos es secuestrado por 2 hombres que se hacen pasar por policías. Años después, el trauma los ha separado, pero el destino los vuelve a reunir cuando la hija de uno de ellos aparece asesinada. Clint Eastwood dirige este largometraje con una contención casi insoportable, como si se negara a mirar de frente el dolor que filma. Todo en la película está impregnado en tragedia. Los colores apagados, las calles silenciosas, los personajes que cargan con pasados demasiado pesados para nombrarlos. Aquí no hay héroes, solo hombres rotos que buscan una justicia que ya no existe. Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon componen un trío inolvidable. Penn, en uno de sus papeles más intensos, interpreta a Jimmy Marcum, un padre que solo entiende el mundo a través del código de la venganza. Robbins da vida a Dave, el niño que nunca salió del túnel, adulto traumatizado por el abuso y la vergüenza. Y Bacon, como Sean, el policía que intenta mantener la razón mientras todo se desmorona. El hilo que aún conecta con lo que queda de humanidad. Penn y Robbins ganaron el Oscar por sus interpretaciones en una de las ceremonias más emotivas de la década. El guión, basado en la novela de Dennis Lehane, se construye sobre una idea devastadora: la infancia como lugar perdido al que no se puede regresar. Clint Eastwood lo entendió a la perfección y añadió su propia sensibilidad. Silencios prolongados, miradas que pesan más que las palabras y una banda sonora minimalista compuesta por él mismo que apenas es un murmullo que acompaña la tragedia sin interrumpirla. El rodaje, como bien amerita esta cinta, estuvo lleno de momentos intensos. La escena en la que Jimmy descubre que su hija ha muerto fue filmada en una sola toma, porque Clint Eastwood, fiel a su estilo, odia repetir las escenas cuando la emoción es auténtica. Sean Penn lo sabía muy bien y se preparó mentalmente durante horas. Y al gritar, el silencio en el set fue absoluto. Nadie se atrevió a hablar durante varios minutos después. Hay, de hecho, una cualidad casi shakespeariana en este largometraje: el destino implacable, la culpa heredada, el castigo que llega incluso cuando uno ya ha pagado demasiado. Clint Eastwood no busca resolver el misterio del asesinato, sino mostrarnos cómo el dolor se transmite, cómo la violencia infantil se convierte en violencia adulta. Y el río no da nombre únicamente a la película. Es una metáfora del pasado, siempre fluyendo bajo la superficie, esperando a arrastrar a quien se atreva a mirarlo. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Sé que llevo un tiempo bastante irregular en cuanto a la publicación semanal de los episodios, pero a pesar de las adversidades, sigo aquí. El día que realmente desaparezca, lo sabréis muy bien. Pero por lo pronto eso es todo, amigos. No olvidéis que podéis seguirme en Instagram, Twitter y TikTok como Mirbler, que podéis dejarme en comentarios o mensaje en mis redes sociales películas que os gustaría que tratase, y compartid el podcast si os gusta lo que escucháis. Muchas gracias a todos, y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.